consultar el tema de hoy. Entonces voy a dar inicio a la grabación del día de hoy. Primero que todo, muy buenos días para todos. Gracias por su asistencia. Y los que están trabajando y demás que no puedan estar en este encuentro, pues va a quedar la grabación para que puedan evidenciar la temática, el proceso práctico del día de hoy. Sé que con este encuentro ustedes van a poder resolver el ejercicio de esta tarea y van a aprender mucho porque de los temas de ingeniería muy importantes es el tema de hoy. Los que están aquí en sala, pues muy bien. Entonces, eso está muy interesante lo que vamos a hacer el día de hoy. Primero que todo, voy a compartir pantalla y voy a mostrarles la actividad. Entonces, vamos a mirar a leer la rúbrica por si al final si hay preguntas, todas las dejamos al final para yo seguir un hilo conductor y no bloquear la explicación. Entonces sí es importante que las tomen nota ahí en cualquier lugar, en una agendita. Profe, tengo esta inquietud, digamos, resolvía. Sé que con la actividad, como hace el encuentro anterior, quedó tan claro que casi no hubieron preguntas. Entonces, ¿cuál es la actividad de hoy? Primero que todo, antes de hablar de la actividad, quiero hacer unas observaciones muy importantes sobre la tarea anterior, que quedaron dudas y vacíos en unos aspectos que son no tan importantes, pero sí son relevantes en la entrega del proyecto. Muchos de ustedes les tocó hacer dentro de las rúbricas, dentro de la actividad y el ejercicio que tomaron, ejercicios donde tienen que llamar un sonido o una imagen, pero resulta que ustedes cogían el sonido y la imagen y lo dejaban por fuera de la carpeta del proyecto. Entonces, cuando me llegaba a mí, pues claro, yo iba a ejecutar y me botaba errores, porque ya le iba a buscar el archivo y no lo encontraba. Varios les tocó hacer, pues les acepté videitos y cosas, pues para no afectar su nota, porque me evidenciaron efectivamente que hicieron la actividad, pero sí son recomendaciones, no solamente por una actividad académica, sino por una actividad en la vida laboral, donde cuando uno crea un proyecto, hay rutas relativas y absolutas. Las relativas es que usted puede colocar dentro de la carpeta el slash tal cosa y él sabe que está ahí dentro, pero si coloco absoluto y le digo C2 puntos imágenes y allá están las imágenes y el proyecto está en C2 puntos proyecto, está en otro lugar, entonces va a haber problemas. Entonces tengan muy en cuenta estas cosas. Y el segundo aspecto que quería comentarles para esta actividad, tengan mucho cuidado. Yo estoy calificando sobre esta versión. Estoy calificando sobre la versión última Microsoft Visual Studio. ¿Sí están viendo mi pantalla todos los que están en sala? Por favor, me confirman. Confirmo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el Visual Studio, Microsoft Visual Studio Community 64 bits, mire, la versión 17.3. Algunas, pues, yo las trabajo, no hay problema, pero es que de pronto algunas muy viejas. Entonces hay cosas que de pronto no funcionan bien, me saca mucho error. Entonces yo les recomiendo para esta actividad, no solamente para los que están en la sala, sino para los que van a ver este video, que tengan mucho cuidado. Y el siguiente aspecto, pues que hagan un proyecto C#, o sea, que cuando le digan aquí nuevo proyecto, aquí colocan Form y seleccionen aquí la que dice Application Windows.NET C#, o sea, esta que tengo aquí mostrando en color gris. Entonces es importante que tengamos como esa claridad. Porque de pronto me queda una aplicación en .NET y eso es otra cosa. Esas son como las observaciones que quería dar. De resto, los felicito a la mayoría. Han hecho cosas muy interesantes, muy buenas. Unos se destacan más que otros, pero la gran mayoría ha hecho un excelente trabajo. Veo que son investigativos, no se quedan quietos, sino investigan. Algunos lo han hecho con mucha propiedad, han involucrado cosas que realmente pues me impactaron del tema como lo manejan y eso me parece muy bien. Y con este tema pues van a ir afianzando más su conocimiento. Eso quería hacer como esa observación de la actividad anterior. Sé que hay algunos estudiantes que si van no han hecho esta tarea por diferentes motivos. Estoy evaluando, si me escriben por correo, la actividad número 2 para evaluar los casos, porque algunos me han contado por cuestiones de enfermedad familiar o diferentes situaciones, no han podido, son poquitos los que no han hecho, porque la gran mayoría lo ha hecho, para que se contacten conmigo por los diferentes medios de comunicación. Muy bien, vamos a iniciar entonces la actividad del día de hoy contando lo de la guía.
Básicamente, como lo dice, vamos a hacer un ejercicio de, como dice aquí en la guía, en la etapa 3, que es conexión de datos. Había un prerequisito antes de este encuentro, era que ustedes miraran el video de ciertos elementos que les servían para que no llegaran como tan perdidos. Sin embargo, yo voy a explicar todo, pero no va a llegar a profundidad algunos temas porque no es la idea, sino ir al tema fundamental, porque ustedes ya deben haber visto el link del video de la rúbrica como tal. Entonces, ¿cuál es la idea? Construir una aplicación de software orientada a escritorio con conexión a base de datos. ¿En dónde? Usando C#. Entonces, importante este punto, pues vamos a hacer, ya tenemos la buena práctica de la tarea anterior, entonces eso es el factor importante. ¿En qué consiste? La empresa, vamos a construir varios, cada uno de ustedes escogía uno de estos temas por grupo. Entonces, de acuerdo a esos temas, ustedes iban desarrollando de 5 aplicaciones. Hay casos en los que hay un grupo que son de 6, entonces yo les decía, pues es una excepción, pues tiene que hacerlo él también, uno de los 5. Entonces, no puedo, como le digo, no hay, no, coja uno y listo, no hay ningún problema. Entonces, aquí hay varios escenarios. Entonces, para ello, pues el primer ejercicio es el directorio telefónico, hay que hacer uno, otro un álbum fotográfico empresarial para administrar, el tercero es un gestor de videos institucionales, el cuarto es un gestor de audios institucionales, el quinto es un gestor de actas escaneadas. Entonces, cada uno coja un escenario. Yo voy a colocar un escenario diferente. Quiero ser claro. Obviamente no voy a hacer uno de estos porque pues, les estaría haciendo la tarea, pero ese escenario que voy a construir hoy les va a servir de modelo para que ustedes hagan el de ustedes. Porque al fin y al cabo hay que construir un CRUD, como lo dice la guía. ¿Qué es un CRUD? Ya lo vamos a ver en la guía. Un crear, un leer, un actualizar y un borrar datos desde un formulario hacia la base de datos. Qué bueno, vamos a aprender eso porque eso es lo que las empresas buscan hoy en día, que creemos una aplicación que nos permita desarrollar una aplicación. ¿Cuál es nuestro motor de base de datos que vamos a utilizar? MySQL o el famoso MariaDB, que es lo mismo. Entonces, de eso se trata el día de hoy. Entonces, vamos a mirar cómo se construye esto. Y ustedes, de acuerdo a su escenario, tendrán que construir su modelito de datos, que eso lo vamos a ver ahorita, y hacer lo que tengan que hacer basado en la explicación para hacer su CRUD. Voy a abrir la presentación para dar inicio a la exposición, ya una vez leída la rúbrica. Entonces, primer elemento, les doy la bienvenida a este encuentro. Vamos a hacer lo más profundos posibles en el tema. Al final, como les dije, para los que han ido llegando o los que vayan a ver el video, me escriben y los que están en sala ahorita me pueden escribir al final o hablar al final del encuentro. Vamos a analizar la agenda del día de hoy. Vamos a crear lo que es la creación de un CRUD, todo lo que es el tema de CRUD, la fundamentación, porque esto es un tema fundamental dentro de nuestro proceso tecnológico. En la ingeniería de sistemas, la tecnología es fundamental porque nos especializa mucho más. Vamos a ver lo que son las bases de datos, en nuestro caso el motor de base de datos MySQL, es transparente, muchos dicen, profe, ¿por qué no se hizo en Oracle o por qué no se hizo en SQL Server? Porque recuerden que algunas de estas son propietarias y para nuestro fin de al cabo vamos a utilizar MySQL, mientras ustedes tienen que tomarse un poquito de aprender un poquito SQL, muchos ya lo han visto dentro de las actividades. Hay un trabajo colaborativo que ya muchos lo están cursando, que da respuesta a una serie de cosas. Ya les he respondido en el foro a varios sobre esos, así como fue en el encuentro anterior. Hay un trabajo colaborativo, aquí también tienen que ir, que eso responde a muchas de estas interrogantes, aunque yo aquí las voy a tratar. Vamos a instalar el One Server, que es un IDE para poder crear un entorno de desarrollo en aplicaciones. Entonces, muy importante el One Server, ahorita vamos a trabajar. Vamos a tener un acceso a un cliente para MySQL, que es el PHP que hay muchos, pero para nuestro ejercicio, One Server me da esa interfase para poderme comunicar con nuestro servidor de base de datos y crear la base de datos y las tablas. Y por último, la creación del CRUD en C#. Esta es nuestra agenda del día de hoy y preguntas y respuestas al final. Vamos a dar inicio a lo que es un CRUD, ya lo decía anteriormente en la guía. CRUD, pues, se utiliza mucho, no solamente para aplicaciones cliente-servidor, o sea, aplicaciones donde yo conecto, aquí vamos a montar un servidor local,
¿correcto? Con el One Server en MySQL y nos vamos a conectar a partir de una aplicación C# a ese servidor para crear, leer, actualizar y borrar registros. También puedo crear una aplicación, digamos una aplicación web, pero aquí no vamos a hacer aplicación web, sino una aplicación cliente-servidor. Es muy parecido, pero para este taller lo básico es entender que vamos a trabajar sobre una aplicación, sobre un formulario. Entonces el concepto de CRUD digamos, está estrechamente vinculado a la gestión de datos digitales. Entonces lo que hace el CRUD hace referencia a lo que acabé de comentarle. Entonces las 4 primeras letras, operaciones fundamentales de la aplicación persistentes en una base de datos. Toda base de datos toca hacer esto. Entonces en las bases de datos hay que crear registros, hay que leer registros y hay que actualizar registros y borrar registros. Hay unos temas en bases de datos, que es un tema más adelante, ustedes lo verán en bases de datos, que es normalización, que hay que crear un modelo de datos. Pero aquí se supone que vamos básicamente es aprender a programar, no a diseñar la base de datos. Sin embargo, algunas cosas se tocarán de estos puntos. Entonces, el CRUD resume las funciones requeridas por un usuario para crear registro y gestionar datos. Varios procesos de gestión de datos están basados en un CRUD, en los que dichas operaciones están especificadas o específicamente adaptadas a los requisitos del sistema y de un usuario. Entonces, básicamente, lo que ustedes van a hacer aquí es eso, crear un CRUD. Muy bien. Para crear el CRUD, pues vamos, como les decía hace un rato, vamos a trabajar nuestra base de datos. Entonces, en este caso, no vamos a utilizar ni Oracle, ni Postgres, ni SQL Server, ni Informis, sino MySQL. MySQL es una base de datos muy poderosa, es libre, es el sistema de gestión de bases de datos relacional más extendido en la actualidad al estar basado en código abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay que pagar para usarlo, que eso es bueno. Muchas empresas lo utilizan. Es desarrollado originalmente por MySQL AB y fue adquirido por Sun Microsystems en el 2008 y una vez, y esta a su vez se compró después por Oracle, ahorita lo tiene Oracle, imagínense, Oracle tiene el poder de MySQL desde el 2010. Entonces esto es importante que lo tengamos muy en cuenta a nivel general. MySQL es un sistema de gestión de base de datos que cuenta con una doble licencia, por una parte código abierto, pero por otra cuenta con una versión comercial gestionada para compañía Oracle. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo desarrollar aplicaciones en código abierto, o sea, sin pagar, pero cuando son aplicaciones que requieren una información de mucha, digamos, almacenar miles o millones de registros, necesito soporte, ya tengo que pagar unas licencias con la compañía Oracle porque lo amerita. Yo necesito a alguien que me dé soporte sobre esas versiones. Entonces, esto es importante. Aquí vemos una infografía de lo que es MySQL, la doble licencia, que es una open source y propietaria. Es importante, hay muchas herramientas complementarias para manejar. Yo puedo hacer aplicaciones desde el lenguaje PHP y conectarme, que eso se ve en materias como ingeniería web y móvil, donde uno puede conectar desde PHP en MySQL y hacer aplicaciones en lenguaje de script, ya no en C#, sino en PHP. Herramientas complementarias, por ejemplo, aquí estamos trabajando el One Server, se puede utilizar como, y el PHP no estamos utilizando nosotros en este encuentro, vamos a aprender a usarlo, y vamos a utilizar el MySQL Workbench, en algunos casos se pueden utilizar, aquí no lo vamos a usar, pero los que quieran utilizar como gestión, pero con el PHP-MyAdmin que ustedes ven a la derecha, con ese ustedes ya pueden trabajarlo sin ningún problema. Es multiplataforma, o sea, puedo trabajar en Microsoft, en Apple o en Linux. Tiene una sencilla curva de aprendizaje y es responsable muy rápido de las consultas, o sea, responde rápidamente. Soporta algo muy interesante que se maneja muy fuerte en bases de datos, como son los procedimientos almacenados, los triggers, funciones y paquetes. Aquí no menciona los paquetes. Entonces, PHP-MyAdmin administra toda la base de datos, que es la que vamos a trabajar. Esto es bien interesante que tengamos en cuenta hacia dónde nos vamos dirigiendo en este campo de la ingeniería. Algunas características de MySQL. MySQL presta algunas ventajas que lo hace muy interesante para los desarrolladores. Eso es importante. Lo más evidente es que trabaja en bases de datos relacionales. Es que hay bases de datos relacionales y no de relacionales.
algún día ustedes verán lo que es ciencia de datos. Uno puede manejar ciencia de datos con bases de datos no relacionales y relacionales. Casi siempre es con relacionales para hacer analítica de datos. Entonces, esto es importante porque esta base de datos es para bases de datos relacionales. Entonces, hay que crear un modelo que ustedes algún día lo van a aprender. Es decir, utiliza tablas múltiples que se interconectan entre sí para almacenar la información y organizarla correctamente. En nuestro caso, vamos a trabajar solo una tabla. No vamos a complicar el ejercicio creando más de una tabla. No, no es necesario. Al ser basada en un código abierto, es fácil y accesible. Y la inmensa mayoría de programadores que trabajan en el desarrollo web han pasado por MySQL. O sea, todos los que bueno, yo soy graduado en las épocas que no existían las bases de datos. Soy graduado en la época del COBOL, en los años 80 y pico. Pero yo sí he visto cómo ha evolucionado las bases de datos. Y MySQL, sí, todo el mundo lo ha utilizado. Hoy en día muchas empresas que hacen emprendimientos utilizan mucho MySQL en sus desarrollos. Entonces dice que es ampliamente extendido y cuenta con una gran comunidad que ofrece soportes. Entonces, por ejemplo, yo puedo trabajar arquitectura cliente-servidor, compatibilidad con SQL, que es un lenguaje, o sea, las bases de datos, en especial MySQL, Oracle, Informis, todas estas bases de datos se trabaja un lenguaje, el SQL, que es el lenguaje estructurado de consulta, que es Language Queries Struct, es un lenguaje estructurado de consulta, que vamos a aprender un poquito en el día de hoy para nuestro ejercicio, nuestro taller, algo de SQL. También podemos crear vistas, procedimientos almacenados, desencadenantes y transacciones. Eso es importante. Muy bien. Eso de manera general de lo que es MySQL como base de datos. Ustedes debieron de haber instalado entre el taller ya el One Server, que ahorita lo vamos a mirar. ¿Y qué es? ¿Y para qué sirve? Es un servidor One, ¿sí? En un PC. En este caso, el One es un servidor que me va a permitir desde Windows disponer de un servidor Apache. Y hablamos un poquito de arquitectura. Un servidor me va a permitir servir una serie de cosas para que podamos trabajar. En nuestro caso, el servidor Apache me va a permitir hacer el manejo de la base de datos como servidor. O, ¿por qué no? También desde el servidor Apache yo pueda crear aplicaciones en PHP. Las siglas de One son un acrónimo de Windows más Apache más MySQL más PHP. Eso es lo que es el famoso One. Pero aquí vamos a utilizar básicamente el One simplemente o con un poder importante para que nos dé el servicio de disponer de la base de datos para que nos podamos conectar. Si yo no tuviera One Server, podría tener SAM, también es bueno. También me daría la opción de PHP, MyAdmin, y también me daría la opción de la base de datos MySQL. Entonces, esto es importante, que es una de las partes fundamentales de este taller, el tener instalado el One Server, porque me va a dar el servicio junto con el servidor Apache para que yo pueda conectarme a mi base de datos para poder hacer las transacciones que me va a permitir el CRUD realizar, como inserción, actualización, borrado, que fue lo que vimos en las presentaciones anteriores. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Una vez ya dentro del servidor, voy a proceder en la parte inferior izquierda, derecha, perdón, ahorita lo vamos a hacer, aquí lo presento, pero ahorita vamos a hacer todo ya en caliente sobre el ejercicio. Vemos ya el One Server y me da la opción de localhost, que es el servidor donde estoy localizado. En este caso, como yo no tengo un servidor en la web, o sea, yo no tengo un hosting contratado, entonces voy a simular en mi equipo un localhost. Entonces yo puedo entrar desde una aplicación web a un localhost, ahorita lo vamos a ver. Tenemos acceso al PHP MyAdmin, al servidor Apache y a crear código PHP y a la base de datos MySQL. Lo que ustedes están viendo aquí en la pantalla derecha es cuando yo entro a localhost, me estoy diciendo, oiga, ya está ahí en mi servidor local. Dice server configurado en el One Server. Una vez esté ahí, yo ya entro, si yo le digo clic al PHP MyAdmin, que aparece como segundo ítem de arriba abajo, entonces yo entro acá y me dice localhost PHP MyAdmin y ya en esta interfase vamos a poder crear nuestra base de datos y nuestra tabla. Entonces vamos a aprender cómo crear desde acá.
Pues no aprenderemos mucho código SQL porque pues no es la idea, pero sí algunas cosas que nos permitirán hacer nuestro taller de forma sencilla. Después, ya una vez acá, le vamos a decir en la parte superior, decimos, vamos a crear una base de datos. Tica para mi ejercicio, cada uno le tiene que dar un nombre, tener mucho cuidado de no tener espacios ni mayúsculas, o que empiece con número, una serie de características que son importantes en el momento de crear nuestra base de datos. Recuerda que nuestra base de datos es nuestro repositorio donde vamos a crear la tabla que va a hacer el almacenamiento de nuestro taller. Entonces tenemos que crear nuestra basecita de datos. Una vez creado la base de datos, entonces yo me conecto a ella, en este caso le digo que es tienda, para mi ejercicio, en el caso de ustedes le dan un nombre de acuerdo a su ejercicio, yo lo llamé tienda, y le digo crear, y si observan en la parte de abajo queda creada la tabla, la base de datos, perdón. Entonces ahí queda nuestro repositorio, nuestra base de datos. Una vez creada la base de datos, en la parte izquierda yo la selecciono y procedo a crear una tabla. Una tabla es como, hagamos como una plantilla donde va a tener así como el Excel tiene una serie de columnas, aquí ya no son columnas sino campos. Entonces procedo a crear mi tabla. Entonces yo le digo ahí en nuestro lado derecho, ahorita lo vamos a mirar, si miramos dice crear tabla, si estuviera en inglés sería create table. Y yo voy a crear mi tabla, digo productos para mi caso. En el caso de ustedes crearán su tabla dentro de la base de datos de acuerdo a lo que ustedes vayan a trabajar. En mi ejercicio, también ustedes lo pueden hacer, todo ejercicio va a tener un ID, un código y va a tener unos datos adicionales. Si ustedes miran al lado izquierdo, yo creé un ID para que sea un campo de autoincrement. ¿Qué quiere decir eso? Que automáticamente por cada registro me va a crear un número. El primer registro va a ser el 1, el 2 y así sucesivamente. Adicional que va a tener un código de producto. ¿Por qué se crea uno un ID? Porque a veces cuando uno desarrolla, es importante tener esto porque le ayuda a identificar, aparte del código, llevar una secuencia de almacenamiento. Aquí yo creo un campo autoincremental de tipo entero de 11 posiciones, donde dice tipo. El código, perdón, voy a hacer algo aquí para que voy a ir marcando, cojo un punterito acá. Entonces el ID de tipo entero de 11 posiciones, autoincremental. Tenemos para mi ejercicio un código, un nombre, una descripción, un precio, un público y unas existencias. Básicamente lo que yo pretendo en mi ejercicio de este taller, como ustedes observan, es manejar una tabla de productos donde hay un código de producto, un nombre de producto, una descripción, un precio público y unas existencias para poderlos vender. Pero mi ejercicio es simplemente que me permita crear esos productos con su código, el nombre, la descripción, a cómo lo voy a vender al público y unas existencias. Eso es básicamente lo que va a ser el cruz mío. En el de ustedes será otra cosa con otros daticos, pero lo más importante es que va a tener de pronto su ID, su código, lo que sea, dependiendo la regla de negocio que tenga definido en el ejercicio que ustedes han seleccionado. Mi regla de negocio que yo escogí en este ejemplo básicamente es manejar unos productos con un código, un nombre, una descripción, un precio del público y unas existencias. Obviamente que como ejercicio está limitado el número de campos, porque la realidad tiene que ser muchos más campos, pero no se trata, ya cuando hace un modelo de inventario, de facturación, pues ya crea una cosa mucho más compacta y más grande. Eso sería la creación de la tabla. Ahorita lo vamos a mirar. Muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo se refleja esta creación? Aquí en la parte superior, cuando yo le digo exportar, que ahorita lo vamos a hacer, este código que yo quede campito por campito, uno por uno, uno por uno. Entonces yo lo que hago aquí es sencillamente decirle, oiga, exporteme ese y déjeme ver qué creó en SQL para yo saber. Entonces mire lo que él hizo. Él me creó automáticamente este código. Dice create table y me dice que no exista la tabla de productos primero que todo. O sea, crear la tabla mientras no exista. Y mire, aquí está el ID entero, no nulo, o sea, que no acepte nulos y va a ser autoincremental, como yo le dije, va a ser para que él automáticamente me cree el campo 1, 2, 3. Después creo el campo código, que va a ser varchar de 20 posiciones.
default null, nombre varchar de 45, descripción varchar de 100, el precio público miren que va a ser de 10, decimal de 10 enteros, 2 decimales, las existencias van a ser enteras y va a haber una llave, que es primary key, que es el ID, allá cuando ustedes están creando la tabla, él aparece en la parte donde estén creando que si es una llave o no, usted le marcan para que le crea que es una llave. Bueno, esto ya es, le estoy diciendo que el engine indb default es un código que él genera automáticamente y cuando yo le digo que es incremental, para que me lo muestre. Esta es la forma, si yo fuera a crear en SQL mi tabla. Ustedes lo van a hacer sin esta forma, sino creando simplemente del PHP los campos. Ahora, aquí vemos un ejemplo en SQL de lo que parte de lo que tiene que hacer el CRUD. Mira, aquí estamos haciendo una inserción con el insert int. Muchos hay una actividad que tienen que hacer en el trabajo colaborativo en la cual tienen que leer qué es, cómo se hace un insert, cómo se hace un update, cómo se hace un delete y cómo se hace un select, para que cuando hagamos el código dentro del formulario, sepamos que ahorita lo voy a explicar, no se preocupen, cómo se hace la inserción dentro del formulario cuando hay los campos de las cajitas de texto para que cuando yo automáticamente digite el código, coge el dato que está en la cajita de texto y le ingrese. Así como le estoy diciendo aquí que inserte el ID, mire, él automáticamente como fue incremental lo creó y el código le creó un código 1, se llama refresco, eh, la descripción refresco de cola, el precio público, las existencias, me dice que hay 9 y así registro por registro. Después vienen las papas, etcétera. Aquí. Mi escenario no lo va a hacer con comida, lo va a hacer con tecnología, para que sea un poco más entendible para nosotros. Eso sería básicamente en cuanto a lo que tendríamos que hacer en el PHP Miami. Crear bien hechecita mi base de datos y dentro de mi base de datos la tabla para que yo pueda, pero lo van a hacer por acá. Ahorita vamos a hacer un ejemplito rápido de cómo crear una tablita. Muy bien. Ya una vez ahí, ya esto ya lo saben ustedes. Voy a hacer un barrido completo por acá primero y después los vamos a la práctica. Vamos a crear el proyecto en Windows Form, como les enseñé, para C#, ojo, que sea C#, ojo la versión, como les decía inicialmente, es importante tener como esa claridad que no sea en otra cosa, sino Windows Form para C#. En el siguiente paso, voy a llamarlo, en este caso yo le dije que el proyecto se va a llamar CRUD Datos, ustedes le darán un nombre, perdón, hablo mucho y como que se le va a uno la voz. Entonces, la siguiente es la ubicación, muchachos. La ubicación es fundamental. Y es lo que yo quiero hacer. Creen una carpetica que se llama lenguajes de programación, como les dije, y dentro de eso crean una subcarpeta. En este caso, ustedes van a crear un CRUD y dentro de ese CRUD van a meter todo ahí adentro. No me van a, todo lo que hagan del proyecto tiene que estar metido ahí, por favor. Todo eso estar metido ahí. Y ustedes como tienen que crear una base de datos y tienen que crear, ustedes tienen que no solamente mandarme, escuchen bien lo que estoy diciendo, el proyecto como tal, sino el script donde me crearon la base de datos con unos insert que les automáticamente, como los que les acabé de mostrar, que me muestre cómo insertaron los datos de esos registros para el ejemplo. Y eso lo meten dentro del proyecto en otra carpetica por fuera, digamos, del proyecto principal, dentro del proyecto, que sean los scripts de la creación, porque a mí me toca tomarme la tarea de coger a cada uno y llevar el desarrollo de ustedes y yo probarlo desde mi máquina. Entonces eso quita tiempo. Si les solicito, y menos mal que en este momento me acuerdo, les pido el favor de que en esta actividad hagan un pequeño video mostrándome en cuestión de minutos, un minuto, 2 minutos, todo el proyecto, el CRUD y todo, por si yo llego a tener un inconveniente en la configuración, yo lo pueda ver y me soporto para validar de la mejor forma su proyecto. Ahora no quiere decir que es que ahora no me hacen el proyecto y me mandan videos. No, es como complemento por si hay alguna, porque como tiene tantos elementos, no simplemente es crear una aplicación en C#, sino como se dan cuenta, tengo que ir a crear la base de datos, crear la tabla, hacerle una inserción inicial de datos, y eso que quede en un video APA y que me lo...
De pronto, si es un link, me lo complementen dentro del proyecto, pero adicionalmente tiene que ir el proyecto, que es lo más importante. Si tienen alguna pregunta de eso, al final la hacemos, pero eso es fundamental para mí porque este es uno de los proyectos más largos para mí de calificar, porque imagínense lo que me toca hacer con cada uno de ustedes. Muy bien. Aquí vemos el framework que estamos utilizando. Utilizamos el mismo que utilizamos en la clase pasada, en la sesión pasada del ejercicio anterior. Ya entrando en materia, pues miren lo que tienen que hacer. Esto ya lo saben, hay que crear un formulario Windows Form. Abren el formulario y van a crear esto. Yo no me voy a poner a explicar, esto ya lo hicieron, cómo crear los labels, los textos. Entonces yo tengo que crear cada uno de ellos, crear esta etiqueta, el código, la caja de texto, el nombre, para mi caso, ¿no? Código, nombre, descripción. Mire que esta tiene un nombrecito más grande, la descripción, el precio, la cantidad existente. En su caso puede cambiar esto en muchos aspectos. De pronto el código sí lo van a tener, un nombre y otras cosas, pero aquí este va a cambiar en su escenario, de acuerdo a su ejercicio seleccionado. Ustedes van a crear 4 botones, uno para guardar, otro para actualizar, otro para borrar y otro para limpiar. Y tienen que programar estos botoncitos y le van a pegar a la base de datos para que cuando yo le diga guardar, me guarde en la base de datos. Cuando yo le diga actualizar es porque me equivoqué en el nombre o en algo. Y cuando yo le diga borrar, me va a borrar registro. Y cuando yo le diga limpiar, me va a limpiar lo que está en la pantalla. El guardar, ¿qué va a hacer de acuerdo al CRUD? El guardar va a ser insertar. El actualizar va a ser update. El borrar va a ser delete y el limpiar pues va a blanquear los campos que están llenos aquí en las cajas de texto. Repito, el guardar va a ser un insert, el actualizar va a ser un update, el borrar va a ser un delete, el limpiar va a limpiar las cajas de texto. No se preocupen que yo lo voy a explicar completo el ejercicio para que ustedes digan, ah, no, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Pero en mi escenario. Si este escenario lo entienden, pueden hacer el suyo sin ningún problema. Entonces, esto es lo básico. Vuelvo y digo, si tienen preguntas, ténganlas ahí, las van anotando, pero espero abarcar todo el tema completo. Entonces, van a crear su formulario de acuerdo al grupo de ejercicio, al seleccionado que hayan escogido. Entonces, si yo voy a coger mi caja de texto, entonces ya sabe que es van a colocarle, ojo, a cada cajita, esto es importante, miren que yo coloco en el nombre de la caja, hay que colocarle un nombre a cada una, porque cuando yo voy a hacer inserción, al guardar, yo tengo que saber cómo se llama esta caja de código, cómo se llama este nombre, cómo se llama esta descripción, cómo se llama, para que cuando yo le diga insert, él inserte aquí. Por ejemplo, esta es la del código, entonces yo le coloqué TXT código y mire que aquí empieza en mayúscula. Este se llamará, por ejemplo, TXT nombre. Ahorita las vamos a validar. Entonces, cada una tiene un nombre. Cada una tiene un nombrecito. Y eso es muy importante porque cuando yo guarde, él tiene que saber en qué caja de estas está el dato que estoy capturando. Si yo capturé el código, entonces se va a llamar test código. Si voy a grabar el nombre, TXT nombre. Si voy a grabar, porque yo capturo, ¿cuántos datos? 5 datos que cuando le diga guardar, aquí hace un insert a 5 datos que están en estas 5 cajitas. Pero cada cajita anteriormente era una variable. Ahora ya no es una variable, es un objeto de tipo caja de texto y va a tener un name, que es en este caso TXT código. Primer elemento que tienen que tener dentro del desarrollo. Obviamente para su escenario, para todo su escenario. Muy bien. Hay un punto importante, como esta caja es un poco más grande, yo la grande, pero tiene que ir aquí donde dice multiline y decirle true. Si no le dicen true, no se las deja agrandar. Entonces, por favor, díganle cuando sean cajas de texto muy grandes, le dicen multiline true para que puedan agrandarlas. Pone correcto, esto es fundamental. ¿Qué más les puedo decir? Mire que aquí ya los botones pasa lo mismo. Ojo con eso, ya les expliqué que cada cajita de estas tiene un nombre. Al igual los botones van a tener un nombre. Por ejemplo, guardar, en el nombre ya no se va a llamar guardar, sino BTN, por ejemplo, actualizar, guardar, perdón. El que le sigue, BTN actualizar, el de borrar, BTN borrar, el siguiente, BTN limpiar. O sea, cada botoncito también va a tener un nombre.
porque ya estamos haciendo referencia a esos objetos. Ya muchos de ustedes en el taller anterior lo hicieron para ciertas cosas, le dieron un nombre tanto a los botones como a las cajas de texto o a los labels. Esto es importante que lo tengamos muy en cuenta dentro del desarrollo. Bueno, ahí vamos, poco a poco vamos construyendo. Eso es lo que tendrían que hacer ustedes. Ahora, yo estoy siendo lo más rápido posible porque si yo me pongo al detalle gastaremos 3, 4 horas y nunca, porque esto es un desarrollo que requiere tiempo. De pronto al principio requiere dedicación por ahí 1 o 2 horitas y ustedes lo sacan adelante. Si tienen todo claro. Si no tienen todo claro, se van a demorar un poquito más. Muy bien. Ahora creamos, si ustedes observan, aquí una caja de texto para el autoincrement. ¿Por qué? Porque cuando yo necesito incrementar, va a quedar ese ID ahí, porque ese no se muestra y va a ser oculto. Se va a llamar TXT ID, porque yo necesito tener una caja oculta para que el dato que estoy incrementando de a uno en uno, pues me vaya quedando ahí aunque yo no lo vea. Y tengo que poner esa caja oculta para que no lo vea el usuario, pero está ahí para que cuando yo la guarde, la actualiza, la tengo ahí memoria que se llama TXTID. Entonces, cuando yo le diga guardar, yo guardo el TXTID más el TXT código, más el TXT nombre, más el TXT descripción, más el TXT precio y así sucesivamente, lo mismo para actualizar. Esto es importante que lo tengan muy en cuenta. Quiero ser claro en este punto. Esta es una forma de hacer un CRUD. De pronto ustedes ya han investigado otra, pero esta le sirve. Las otras son muy parecidas. No quiere decir que esta es la única forma de hacer un CRUD. Hay más formas, pero casi la mayoría de CRUD tienen estos escenarios. Muy bien, fíjense que aquí el TXT en visible lo puse falso para que lo oculte. Tema importante. Lo pongo falso para que quede ese ID de autoincrementación oculto, porque yo no lo necesito mostrar. Muy bien, otro aspecto importante. Dentro de este desarrollo para este ejercicio vamos a crear una clase. Y ustedes dirán, es un tema que habla mucho de la programación orientada a objetos, pero en este caso lo vamos a utilizar. ¿Y qué es una clase? Entonces yo le digo, aquí me paro encima del CRUD que creamos en el proyecto y le digo botón derecho y le digo agregar y le digo agregar una clase. ¿Correcto? Entonces yo agrego la clase y la clase es como una plantilla que me va a servir para reutilizar y hacer algo muy fácil y muy manejable a nivel de programación. Entonces yo entro aquí y le digo crear una clase, como se ve, observa acá, le digo agregar, yo la llamo conexión. Si ustedes van a utilizar este mismo CRUD de ejemplo, la van a llamar conexión. Entonces, esa es la clase que me va a permitirme conectarme entre mi aplicación de formulario de Windows 4 y conectarme con la base de datos MySQL. Esta clase como plantilla, como elemento de conexión, me va a permitir conectarme, vuelvo y repito, entre mi base de datos y mi aplicación que voy a construir. Si ustedes vieron el video, en el video de la rúbrica, está también hicieron un ejercicio de cómo crear un botoncito simplemente para conectarme. Aquí creé fue una clase para que la pueda utilizar en cualquier momento durante el desarrollo del ejercicio de una forma más manejable y más sencilla. Entonces yo le digo agregar y él ya me queda la clase. ¿Qué es una clase? Porque quería darles este tema. Una clase, es una plantilla para la creación de objetos de datos. Ojo con esto. Según un modelo predefinido. Las clases se utilizan para representar entidades o conceptos. Cada clase es un modelo que define un conjunto de variables, el estado y métodos, que son las mismas operaciones, apropiados para operar con dichos datos. En este caso, pues los datos que yo necesito para conectarme dentro de mi base de datos. Entonces, miremos acá, mire, este código es el que ustedes tienen que digitar en el momento de crear la clase conexión. Miren, aquí está, clase conexión. Entonces, ustedes digiten dentro de esa clase, van a digitar cara. Mire, aquí están los datos que yo necesito para conectarme a mi servidor. Por un lado, ya sabemos, como les dije al principio, tenemos el servidor, que es localhost, porque no tenemos, como les decía hace un rato, un hosting, sino vamos a tener el SAM, vamos a tenerlo en nuestro servidor en localhost. La base de datos que ustedes han creado, mire, BDS, en mi caso se llama tienda.
El usuario, cuando yo creo mi base de datos, por defecto él me crea un usuario root, que es como el administrador. Yo no le puse password, no se compliquen, déjenlo sin password, que él por defecto no pone password, lo dejan en blanco, aquí el password. Y viene algo que se llama la cadena de conexión. Entonces, en estos términos hablamos de una cadena de conexión. Mi cadena de conexión para que yo pueda trabajar mi formulario es la siguiente. La base de datos, hago una cadena, más el nombre de la base de datos BD, que se llama en este caso tienda, más un parámetro que se llama data source, que en nuestro caso es servidor, en nuestro caso es este. ¿Y cuál es el servidor? Viene el usuario ID, esto es que es el usuario, en este caso es root, mírenlo, aquí está quemado. El password, que en este caso es sin password, o sea, dejo sin password, y manejo un tricatch, un manejo de sección. Esto es en caso de que haya un problema. Pueden leer un poquitico sobre las excepciones. Yo creo que ya algunos la trabajaron en el CRUD anterior, metieron excepción y me pareció muy interesante. Y en la sección controló que si en esta primera parte de los dos corchetes, si todo sale bien, manda un retorno de conexión BD exitosa para que yo ya pueda hacer cuando utilice el formulario en forma correcta, que me conectó muy bien. Pero en caso de que, por ejemplo, ustedes tengan el servidor abajo, ustedes pueden hacer la prueba. Bajan el servidor SAM, SAM que está en el servidor de base de datos, lo bajan. Y si está abajo, les va a sacar un mensaje que dice retorna nulo porque está el servidor abajo. Mientras todo esté correcto, va a mandar aquí en el retorno de la conexión exitoso para que yo pueda ya empezar a trabajar mi desarrollo. Esto mismo que ustedes están viendo aquí fue lo explicado en la rúbrica, donde hay un videito que explica a un ingeniero el paso a paso de esta conexión. Yo estoy profundizándole más a ustedes para que les facilite más a ustedes hacer el CRUD de una forma rápida. Ya saben a dónde ir, pero no simplemente crear códigos por crear, sino que si yo digo, ya sé que es una cadena de conexión, la cadena de conexión me va a permitir pues definir cuando que tengo una base de datos, que tengo un servidor y que ese servidor tiene unos parámetros definidos como el usuario con su password y que se controla con una excepción y que si dentro del proceso de conexión todo sale bien dentro de la sección de error, el tricache me dice que la conexión retorna conexión exitosa y en caso contrario me retornaría nulo y no me podría conectar y no podría hacer nada del CRUD, o sea, no puedo ni actualizar, ni insertar, no podría hacer ningún tipo de proceso. Esto es fundamental. Muy bien. Si tienen dudas de este punto, tomen nota y al final respondemos. Sigo adelante. Muy bien. Otro punto importante dentro del proceso de su desarrollo es crear una referencia que también estaba explicado en la guía y es la librería que yo necesito para Visual.net C# como referencia al proyecto que es el MySQL Data. Es una librería, como lo ven aquí en la parte superior, MySQL DLL, que ustedes debieron de haber descargado. Ahí está en la explicación, por eso les decía en los correos que les envié que por favor descargaran eso y ahí quedaría muy bien en alguna carpeta. Y este MySQL DLL ustedes tienen que agregarlo, se paran en el proyecto, le dicen botón derecho, le dicen agregar referencia y examinar y van a la carpeta. En mi caso me quedó instalado en MySQL. En el caso suyo ustedes dirán, cuando si bajaron el que es, aparece como MySQL Connector Net 8.0.0, eso es lo que ustedes. Y buscan en estas carpeticas hasta llegar a MySQL Data DLL y la aceptan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él está buscando es como un driver, así como los equipos de computador necesito un driver para que yo pueda escuchar sonido o un driver para que yo pueda estar aquí hablando con el micrófono, que son software que hace que interactúe con la máquina. En nuestro caso necesitamos esta aplicacióncita MySQLdata.dll como archivo para que yo pueda conectarme dentro de mi aplicación de C#, conectarme a mi base de datos MySQL. Eso es básicamente lo que hace. Sin eso no podría conectarme. Fíjense que son muchas cositas que yo, en el caso de la prueba, por eso les decía lo importante de que ustedes me hagan un video de qué hicieron y cómo funciona su CRUD, como el tutorial donde me muestren cómo lo hicieron rápidamente y me hagan una inserción en el formulario como lo que yo voy a hacer ahorita.
Ya aquí al final, vemos este es el formulario final y ya nos vamos entonces, ahora sí, nos vamos al tema fuerte. Muy bien. Entonces, lo primero, si yo tengo mi SAN, yo le digo aquí, Start One Server. Apenas yo le diga aquí, ¿sí están viendo mi máquina? Pregunto. Sí, señor. Entonces, tenemos aquí el Start, muchas gracias. Si tenemos aquí el Start One Server, yo le digo clic, él inmediatamente me abre esta interfase que viene aquí. Y si se pone en verde, está todo perfecto. Si está en rojo, algo quedó mal. Tienen que revisar. Yo le hago clic aquí y me saca estas interfaces. Yo le digo localhost. Entonces, él inmediatamente, mire que me abra que está el servidor arriba, localhost, lo que yo les decía. Entonces, está perfecto. Yo puedo aquí entrar por aquí a la parte inferior derecha y decirle PHP MyAdmin, que es el cliente para MySQL, o le hago clic aquí y le digo PHP MyAdmin. Y listo. Ahí ya me aparece mi servidor. ¿Correcto? Entonces, si yo voy a crear una base de datos, vamos a crear aquí una basecita de datos para no dañar mi basecita de datos del ejemplo. Yo digo base de datos aquí en la parte. Entonces, vamos a hacerle clic y él inmediatamente me crea me abre esta interfase, me dice crear base de datos. Vamos a llamarle webconf. Vamos a llamarla así la basecita. Le digo webconf y le digo crear. Perfecto. Mire que no hay que hacer código. Yo les enseñaba. Y mire que aquí en la parte de abajo tenemos a webconf creada. Entonces yo le hago clic a webconf. Yo le puedo hacer clic. Y apenas le hago clic, mire que aquí automáticamente me abre una interfase y estoy dentro de webconf, dentro de la base de webconf. ¿Cómo sé? Porque aquí arriba dice que estoy en el servidor localhost y estoy en webconf. Yo aquí en SQL le podía decir, como hicimos ahorita, create table aquí, ¿sí? Create table, para crear la base de datos a partir de SQL. Pero si muchos de ustedes cacharrean y lo logran hacer así, perfecto. Pero si no saben mucho SQL, no se preocupen. Nos vamos con el existente y aquí le damos clic, crear tabla y la va a llamar tabla, o bueno, webconf E1. Así se va a llamar mi tabla. ¿Cuántas columnas va a tener? Digamos que 3. Ustedes tienen que, antes de venir a crear acá, tienen que hacer su diseñito bien hecho. Cuántas tablas, cuáles van a ser los campos. Aparte, si van a utilizar la misma filosofía que yo utilicé con el campo autoincremental. Yo le digo continuar y él automáticamente me crea aquí para crear. Entonces, el primero, por ejemplo, va a ser el ID que yo les estoy diciendo, de tipo entero. Digamos que longitud de 10, ¿sí? Aquí le voy a decir, por ejemplo, autoincremental, predeterminado o no. Este autoincremental aquí a la derecha es que le digo ahí, autoincremental. Después voy a crearle un código, ¿sí? De tipo, por ejemplo, pongamos uno parecido al que creamos ahorita. Un varchar de 20 o de 15, dejémoslo mejor. Acotamiento, nada, atributos, nada. Aquí que le decimos, su índice, nada. Ah, bueno, algo importante. Cuando sea primary key, entonces una llave primaria le marcan aquí que es una llave primaria, como lo vimos en el ejercicio. O sea, que es una llave. O sea, es una llave que no va a permitir que se duplique ese código. Y por último viene el nombre. El nombre del producto, por ejemplo. También va a ser varchar. Ustedes, si van a hacer otros tipos de campo, pues ustedes ya dirán, ya harán el modelo de 50 posiciones y no más. No es primary key. Y le digo guardar. Veremos algo que me pasa aquí. Miremos qué tabla me falta. Ah, bueno, voy a marcarle aquí que no sean nulos. Vamos a ver qué más me puede decir. Vamos a quitar que el nombre, vamos a darle un nombrecito diferente pronto por el slash no me funciona. Vamos a hacer web tabla, mejor llamémoslo. Web tabla. Y miramos qué más nos falta. Le digo guardar.
hay una definición que está mal, digamos el código predeterminado, ¿no? Digámosle que acepta nulos, ¿qué más le digo? Y guardar, vamos a ver si es eso. O es que me está molestando aquí. Este no es primary key, ¿no? ¿Qué más me faltará acá? Comentarios, creo que no me falta nada. Marchar código predeterminado, acotamiento, atributos. No sé por qué no me está tomando. Tutor, me parece que tiene que especificarle que es una clave primaria. Estoy Al Lamp diciendo. ID. Bueno, de pronto en este sí. Pero porque el que quiero como código simplemente sería el código. Pero bueno, miremos a ver si es por eso. Sí, señor. Muchas gracias. Sí, tenía razón. Lo que pasa es que si trabajo un auto incremental, por regla toca que sea llave primaria. Muchas gracias por su aporte. Muy bien, ya tenemos creada nuestra tabla, ¿correcto? Si yo quiero mirar la estructura, entonces yo le hago clic aquí y en este momento pues no se han creado ningún tipo de campo. Entonces yo puedo hacer inserción, eliminación, por ejemplo yo quiero decir insertar, entonces yo puedo hacer las inserciones de las tablas o lo que yo quiera. Por ejemplo, quiero meterle un dato a la base de datos, yo utilizaría aquí el SQL o lo que yo quiera manejar dentro de un insert aquí dentro de la estructura. Eso es básicamente la forma como yo crearía la tabla dentro del desarrollo. Si yo quiero, aquí ya aparecen los campos, mírenlos. Aquí ya aparecen los campos que yo creé, el ID, el código. Aquí me aparece que es autoincremental, el código y el nombre. ¿Correcto? Esto es fundamental. Ahora, si yo quiero mirar cómo se creó este código, le digo export y le voy a decir que un export en SQL, le digo continuar y él me crea el SQL, que es el que ustedes pueden mandarme. Ojo que ese es el que ustedes tendrían que mandarme dentro del proyecto, dentro de la carpeta. Y aquí quedó, yo le digo editar, desde unos más, y aquí ya me queda mi script automáticamente, mírenlo. Esto es lo que ustedes tendrían que mandarme, este script, mírenlo. Create table, que no exista, el ID autoincremental, código varchar, que no acepte nulos, el nombre de producto si puede aceptar nulo, el primary key ID, mírenlo, todo automáticamente. Eso sería básicamente lo que tendrían que mandarme. Ahora, si yo voy aquí a las tablas, a todas las tablas, vamos a irnos a las bases de datos, en mi caso, del ejercicio, para que no puedan entender. Voy a irme a mi tabla de productos de mi ejercicio que se llama tienda. Entonces, miremosla acá. Entonces, aquí está mi modelo. Si yo miro la estructura para mi ejercicio del día de hoy, tiene un ID, tiene un código, un nombre, una descripción, un precio, unas existencias. Si yo le digo examinar en las pruebas, yo aquí puedo cambiar un tipo de datos si quisiera. También le puedo decir exportar y también me va a presentar el script, que es lo que ustedes tendrían que mandar. Mire, yo le digo aquí exportar. Eso es lo último que ustedes hacen cuando ya tengan funcionando me mandan el SQL para que ya esté totalmente probado. Le digo continuar acá en el exportar y automáticamente, al igual que el anterior, voy a descargas y voy a mirar mi script. Entonces aquí está, mírenlo, create table, miren y aquí ya, como yo ya tengo unos datos insertados, entonces como ustedes van a probar, ustedes ya me los mandan con datos insertados, que eso es importante para el ejercicio, por favor. Esto es fundamental porque no me van a mandar esto en blanco, que no, solamente la creación de la tabla. Tienen que mandarme, como yo ya hice inserciones, con los insert de los datos que hice de prueba desde el formulario. Punto fundamental dentro del proceso, lo que me tienen que entregar, metiéndolo dentro del proyecto en una carpeta que se llame datos, por ejemplo, o modelo. Entonces yo ya sé eso. Y aquí la estructura, como les dije, entonces ya como ya la hicieron, él va incluida dentro del modelo que
envían en SQL, en el lenguaje estructurado de consulta. Eso sería una de las partes fundamentales del ejercicio. Ahora, como ustedes tienen que crear insert, update y update y todo esto, ustedes pueden probar sus SQLs acá, en esta pestaña SQL. Ustedes pueden probar, ustedes le dicen clic aquí en SQL y él inmediatamente tiene, escuchen bien, que mostrarles, aquí van a crear, por ejemplo, si yo hago un select, por ejemplo, es el de consulta, y yo le digo continuar, mire que aquí hay un select, él me va a mostrar los resultados de esa consulta, mire, el código, el ID 5, el autoincremental, el código 20, el nombre de computador, el código 213 celular, el 214 salso, todo esto. Pero aquí mismo, dentro del SQL, tienen que tomarse en la tarea de hacer el update, el delete y los demás, que en este caso el insert que estamos construyendo, que ahorita se los voy a mostrar. Eso es importante que tengan que utilizar aquí dentro de esta herramienta, dentro de este cliente PHP-MyAdmin, para que puedan facilitar el desarrollo de su ejercicio. Hasta ahí, esa es, digamos, esa es la parte fundamental dentro de los datos propios del desarrollo. Muy bien. Ahora sí nos vamos ya a la creación del CRUD. Muy bien. Entonces, como les decía yo, tenemos nuestras, voy a ampliar aquí un poquito, tenemos aquí nuestras cajitas, ¿correcto? Entonces, si miramos, fíjense acá, tenemos que en la caja de texto, esta se llama TXT código, esta se llama TXT nombre, miren aquí al lado derecho, esta se llama TXT descripción, esta se llama TXT precio público, esta se llama TXT existencias, y los botones, ¿cómo se llaman? Este botón se llama BTN guardar, este se llama BTN actualizar, este se llama BTN eliminar, y este se llama BTN limpiar, y este se llama BTN buscar. Su CRUD tiene que tener los mismos botones, pero puede variar o tiene que variar de acuerdo a su escenario, su ejercicio, los datos capturados. Punto importante. Vamos a mirar ahora sí qué hace cada botón. Esta es la parte importantísima del desarrollo. Ahora, ¿dónde quedó mi clase conexión? Mírenla acá. Si yo le hago doble clic aquí al lado derecho, cuando yo creé la clase como les expliqué, si yo le hago doble clic aquí, mire que aquí está mi clase conexión. Mire, aquí está la clase conexión con el método que me va a permitir que a la conexión. Miren, MySQL conexión, le paso los parámetros de conexión como el servidor, la base de datos, en mi caso tienda. Para todos ustedes siempre va a ser lo mismo, localhost, el root y el password. Si quieren meterle, lo pueden hacer. Pues ya lo cacharrean ustedes. En mi caso no lo dejé con password. Y la basecita de datos sí le va a cambiar a ustedes de acuerdo a cómo la hayan definido aquí, como les expliqué, ¿correcto? En mi caso se llama tienda, ¿sí? Entonces, por eso aquí se llama tienda. El usuario del password. Y viene la cadena de conexión donde viene el nombre de la base de datos, el data source, el servidor en nuestro caso, ¿sí? Que es localhost. La cadena pide el ID, que es el usuario, en este caso. ¿Qué más pide? Pide el password, que está en blanco, y viene el tricache, el manejo de sección, donde viene MySQL Connect, y hago una instanciación, este new, en programación orientada a objetos, dice que voy a crear una nueva conexión que se va a llamar conexión BD. Y si todo está bien, aquí me va a retornar la conexión exitosa para que cuando yo interactúe con los botones, funciona. Ahorita vamos a ver en qué momento se utiliza esa clase conexión. En caso de error me va a retornar un nulo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces seguimos acá. Vamos a irnos al primer botón del CRUD, que es guardar. Si yo le hago doble clic en guardar, mire, aquí está. Yo no me voy a poner a hacer el código de celo porque pues por tiempo, pero aquí está, mire. Fíjense en el botón guardar clic, como le di el nombre. Y vienen los datos de acuerdo a los nombres que definimos en las cajas de texto. Por eso se los decía. TXT código, TXT nombre, TXT descripción, TXT precio y TXT existencia. Y ojo el parse, ¿no? Importante. Entonces, de tipo entero. Y hago una pregunta de entrada muy importante
en este botón de guardar. Hago una pregunta donde, perdone la exageración. Si yo le digo código es diferente de blanco y nombre es diferente de blanco y la descripción y el precio y las existencias son mayores que 0 y mayores que el precio público es mayor que 0 y mayor que la existencia que 0, quiere decir que sí hay datos para insertar, o sea, entra por el sí. De lo contrario, pues no hay datos, pues no me va a dejar guardar. Esto es una validación importante porque si no les graba basura. Ahora miren la parte que yo les decía hace un ratico. Como estoy guardando, estoy haciendo un insert, mírenlo, el insert que hablamos ahorita aquí, este insert, mírenlo, este que está aquí, que es el SQL que genera el PHP-MyAdmin cuando ustedes me lo manden. Ustedes pueden hacer pruebas desde allá y meter datos para mirar cómo queda ese insert construido. Miren que aquí está. Y creo una variable llamada SQL, de tipo SQL, que es la que va a contener en todos los datos insertados en el momento de la inserción con los campos. Mira, aquí está el campo código, está el campo nombre, descripción, precio público, existencias, y aquí están los valores que van a ser insertados. ¿Cuáles valores? De los campos que aquí definí, mírenlos. Código, que se fueron asignados de las cajas de texto, el código, el nombre, la descripción, el precio público y las existencias. Miren que aquí es donde inserta, armo la cadena de inserción, mírenla. Tengan mucho cuidado con estos comilla, doble comilla, la cadena, el código más, doble comilla, coma, porque estoy armando la cadena bien hecha, las existencias, cierro paréntesis, coma. Entonces es importante que lo tengan muy claro. Ahorita al final, dependiendo el tiempo, de pronto, aunque pues no creo que se los pase porque de pronto los enredo, más bien ustedes están viendo el video, cuando vean el video van a mirar cómo arman esta cadenita con cuidadito, la arman la cadena de inserción, mírenlo con los values, los campos de la tabla del into y viene, ojo, esto ya lo hablé, la cadena de conexión, mírenla acá, la tenemos acá y aquí usamos, aquí está la clase conexión, mírenla que hablamos hace un ratico y aquí la invoco. Cuando yo vuelvo y entro acá, cuando yo la invoque, ¿correcto? Entonces mire que aquí automáticamente le digo, hombre, si yo voy a hacer esta inserción, mando la conexión, mire, conexión del CRUD y me queda con MySQL Connect DB. Le digo, ábrame la cadena de conexión, mando un comando, MySQL, que esto me permite el driver que acabamos de insertar. Le digo conexión, nuevo comando, le digo que ejecute el nuevo query, este query, el command, de acuerdo al instanciado, o sea, a la aplicación que yo estoy conectando en este momento, el dato que está insertando, lo ejecuto y me manda un mensaje en pantalla que me dice registro guardado y mando algo que se llama limpiar, que es para limpiar, que ahorita lo vamos a mirar, cómo limpiar los datos de la cadena, o sea, todos los datos de arriba. En caso de que haya un problema, me dice que error al guardar y al finalizar el TreeCAD le digo cerrar la cadena de conexión. Conexión close. Entonces, si en caso de que algún dato de estos esté en blanco, aquí en la pregunta del inicio, que falta por llenar, él manda un mensaje que me dice datos incorrectos. O en este caso, o debe completar todos los campos. En caso de error, datos incorrectos, pero en caso de que falte un dato, dice debe completar todos los campos. Eso es básicamente lo que haría la inserción. Digamos que es el único que es como bien importante que tengan mucho cuidado porque si algo está mal, pues no les va a insertar. Vámonos para el siguiente. Ya no es guardar, que es una inserción, sino actualizar. O sea, es un update. Entonces, si vamos acá, miren, ya aquí estamos dentro del update, lo mismo, miren, asignamos el ID, todo esto mismo se repite del insertar.
del guardar. Asignamos de la caja el nombre, la descripción, todo esto es lo mismo. Pero ya cambia algo, ya no es un insert ni ya no hay que validar con el if. Simplemente al SQL le hacemos el update, miren. Le hacemos al update a la tabla productos, porque si yo pude haber cambiado el código o el nombre o la descripción o el precio o las existencias, fíjense por qué es tan importante el ID secuencial que yo quedé, porque yo tengo seleccionado oculto ese ID que al inicial, ¿se acuerda que les dije que escondiéramos la caja de texto? Porque aquí lo estoy validando, yo voy a corregir solamente del que el ID corresponda, no de otro producto, sino me cambia a todos los productos, el error que haría sería grave. Yo solamente selecciono al que yo seleccioné para cambiarle algún nombre del producto, la descripción. Eso es básicamente lo que tengo que tener mucho cuidado ahí en el update. Por eso lo oculté, porque él internamente, aunque está funcionando, pero hace un cambio. Entonces, fíjense que aquí quedó el update, que es la actualización del SQL. Hago lo mismo, la cadena de conexión, mando en el tree catch la ejecución, mírenlo, al comando. Todo esto es igual en los tres escenarios. Ejecuto el comando para que me actualice, allá ejecute este update. Limpio la pantalla y hago el catch. ¿Para qué? Para él automáticamente, si saca error o si no dice que fue exitoso, cierra la base de datos y ya, eso es básicamente, este es más sencillo. Por eso decía que el más complicadito es el insert. Me voy al de eliminar, la misma cosa, mire, el de eliminar. Pero miren que en eliminar es más sencillo todavía, porque solamente necesito el campo, el autoincrementado, el ID, se lo paso para borrar el registro seleccionado, le digo delete, mire, este es el SQL embebido que está acá, delete from product where el ID que haya seleccionado, hago lo mismo, hago la cadena de conexión, la abro y aquí entro el tree catch, si está todo bien, mando el comando, ejecuto el query, ¿cuál query? Este, al igual que el insert y que el update anterior. Si hay error también me saca error eliminar. Si todo sale bien, cierra la conexión y limpia. Eso sería básicamente el de eliminar. El de limpiar. El de limpiar, ¿qué hace? Mire lo sencillo. Simplemente le mando espacios en blanco a cada caja de texto para que se limpie. Eso es todo lo que hace el limpiar. Por eso en la mayoría dice limpiar, mira, aquí está limpiar, entonces está limpiar para que apenas grabe, me limpie todo lo que está en las cajitas de texto para meter otro registro. Eso es el CRUD. Y por último, buscar. El buscar, ¿qué hace? Ojo con esto. Capturo el código, mire, en una caja de texto, creo una funcioncita MySQL Reader para que lea, ojo, y haga un select. Es una de las consultas que me muestra los datos en la base de datos, pero yo ese select lo tengo que hacer condicionado por uno, el límite 1, y un like. Like, ¿qué quiere decir? Busque la palabra que contenga lo que yo le digite al código, lo que sea. Entonces él automáticamente me va a traer el registro y me va a mostrar todos los datos, mire, TXT ID, hace un reader, TXT código, TXT nombre, porque tiene que mostrarme cuando le digo select, en la consulta, me va a mostrar todos los datos de la tabla. Si no encuentra algo, me dice que no se encontró el registro. Y lo mismo, caso todo correcto, cierro y ya. Eso es básicamente la búsqueda, es muy sencilla. Fíjense que ahí estamos viendo el insertar, el actualizar, el borrar y demás. Vamos a hacer un ejercicio mirando aquí cómo funciona nuestro CRUD. Yo le digo iniciar, entonces él ya me imagino se va a conectar a la base de datos, él va a hacer todo lo que tiene que hacer. Muy bien, ahí ya tengo mi formulario en ejecución. Voy a irme al phpMyAdmin para mirar, aquí si yo le digo examinar, vamos a mirar qué registros tengo. Creo un registro que se llama 215 teclado. Voy a crear otro registro que se va a llamar el 216, que se va a llamar impresora XYZ, para no hacer descripción. Impresora, perdón, minúscula.
Impresora láser. Precio público, digamos que está a una impresora láser a 2,5 millones. Existencias, digamos que me llegaron 20. Entonces, solo que si yo le digo guardar, mire, registro guardado, perfecto, me lo guardó. Vámonos a consultar. Ustedes pueden hacer esta prueba, le dicen examinar. Y aquí tiene que aparecer cuando yo le diga, mire, aquí ya apareció. Ah, qué bueno. Ya me está insertando en mi base de datos. Quiere decir que está haciendo bien la tarea. Esto es lo que ustedes tienen que hacerme en el video después de que me monten la aplicación, que me monten todo, el script, todo eso. Y mire, descripción impresora láser 2,500,000 y existencias 20. Está funcionando bien mi CRUD. Ahora, quiero buscarlo. Ah, listo. ¿Cómo era que era el código? Si yo no me acuerdo. Ah, que el 215. Entonces le digo, listo, vámonos, perdón, que está aquí. 215. Le digo buscar. Ah, este es el teclado inalámbrico. 216. Ah, es la impresora. ¿Sí? Está buscando. Ah, que era una impresora láser referencia 1, 2, 3, 4, 5. Le digo actualizar, o sea, va a ser el update de ese campo. Listo, registro modificado. Ah, pero digamos que el 215. Perdón, vamos a la impresora. Entonces mire que aparece referencia, ya me actualizó bien. Pero resulta que también la impresora maneja otro número que era el serial 1, 2, 3, 4. Y le digo actualizar, registro actualizado. Y si voy miro, perdón, es el 216. Si vuelvo y miro, mire, ahí me aparece actualizado porque le estoy dando el update. Limpiar, mire, me limpia. Vamos a borrar, por ejemplo, 1. Borramos el 215. Buscar, teclado inalámbrico. Eliminar, registro eliminado. 215. Buscar, no se encuentra. Lo borró. Listo. Eso es lo que tienen que hacer ustedes en su proyecto. Y aquí le digo examinar de nuevo y ya debió de haber actualizado los datos. Mire, ya no está el 215 y me actualizó la impresora. Fíjense que no es difícil, es tener, digamos, la paciencia de mirar el video, mirar otras fuentes de información y tener muy en cuenta las recomendaciones que les di. Muy bien. Ahora sí los escucho si tienen preguntas. Eso es lo que tienen que hacer del desarrollo. Fíjense que les expliqué todo el CRUD completico. Muchos profesores de pronto les explican solamente insertar y ustedes defiéndanse en cómo actualizar. Pero aquí yo me tomé la molestia de explicar todo el CRUD completo. Entonces, si hay alguna pregunta, levantan la manita y me dicen, por favor. O todo quedó claro. Carlos, a ver, Carlos Andrés, cuénteme, Carlos. Buenos días, tutor, ¿cómo va? Buenos días, Carlos, cuéntame. Bueno, tengo una pregunta. Solo necesitamos usar la base de datos de MySQL o se puede usar otra. Lo que pasa, Carlos, es que si usted usa otra, eso me implica que yo tendría que montar otra y no es lo correcto y además la guía dice que es MySQL, es por eso. Porque ustedes podrían en la vía práctica utilizar cualquiera, pero por tema de la guía y para mi proceso estándar de todos ustedes, yo no puedo, ¿qué tal que a cada uno MySQL? No, me complica, sería complicadísimo, porque eso implica instalar esa base de datos. Entonces, por requisito tiene que ser MySQL para todos. Y utilizar, por eso les facilita el famoso OneServer, el OneServer que les mostré, ese les facilita el tema. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, John, Sandra, Cristian, Dyson, Khalil, ¿alguna otra pregunta? A ver, Profe, Cristian. hola. Cuénteme, Cristian. Profe, no, pues no es como tanto una duda, sino más bien como de pronto una observación. Señor. Mire, el proceso que usted nos había a nosotros sugerido, que nos había de pronto pedido antes de venir a esta web conference, era que instaláramos de pronto ese era el
El que está en la guía, el WAM, igual. Sí, el que está en la guía, pero este es, se me olvida, el conector, ¿cómo es que se llama? Ah, Ese el que, MySQL Data. sí, el driver. Eso, el El driver, driver. sí, señor. ¿Qué pasa con eso? El video que está en la página es con respecto a, digamos, a una versión de Ah, ya lo entiendo, C# sí. que es del 2019, ¿cierto? Sí, Y yo es un bajé el último, yo bajé el último. O sea, lo que pasa es eso, que si usted entra a la página, Cristian, por lo general siempre muestra el último. Entonces yo utilicé el último que está ahí. Por eso en el video, creo que en alguna parte el video fue, en el momento que grabaron el video, esa era la que había. Entonces no se preocupe, utilice la eso, última, que es la misma situación. Buena su aclaración, Cristian. Entonces usted eso utiliza la no, última. no, eso sí, no, pero también pues lo quería decir porque el video no solo está como un poco desactualizado, sino que también es muy cortico. Sí, señor. Entonces, Por por eso lo ejemplo, actualicé a aquí. uno le toca siempre como hacer pues varias cositas con la versión actual. Yo tengo un videito de pronto, si a todos les sirve, yo lo puedo pasar por Skype, O que lo vean compártelo. y com- sí, ¿Lo o lo tiene el link? comparto por acá, Sí, ahí, comparto el link por también. el chat, exacto, por el chat, hágame Sí, el favor, Cristian, le agradezco. Compártelo ahí por el chat a sus compañeros. ya mismo. ¿Listo? Bueno, ¿qué más preguntas hay, muchachos? Yo los escucho. ¿Qué más preguntas? A ver, pregunten, porque eso es importante. Doctor, pues, quería complementar un poco lo que mencionaba el compañero sobre el MySQL Data. ¿Sí, señor? Y es que uno lo puede instalar como DLL, así como también lo puede instalar como paquete Nugget. Es decir, que ya le quede en la solución y no tenga que descargarlo y ubicarlo en las carpetas del ordenador, lo que ya sería una ruta absoluta. Perfecto, Deison. Entonces, Eso para está muy bien evitar su eso, se aporte. puede descargar como Nugget y ya le queda en el proyecto a uno y donde lo Listo. vaya a correr simplemente Se ejecuta. se ejecuta, sí, señor. Bien, Deison, eso es importante, pero de pronto usted lo ha manejado, pero de pronto puede enredar a sus compañeros. Entonces, si usted tiene algún video o algo o un manual donde explique eso, pues también lo puede compartir aquí en Pues si en el. quiere, yo puedo compartir pantalla aquí mismo y escribir más o menos cómo se hace la instalación. Mire, lo que pasa es que es por tiempo, pero ¿cuánto se demoraría el proceso? No, solo aquí ya tengo abierto el Visual Studio, de hecho. Listo, hagámoslo, Deison. Lo va haciendo, por favor. Hagámoslo, es un aporte importante. Sí, y hay otro punto que es en la validación, o sea, Sí, que usted le pone los campos, los pone entre comillas. Yo he estado como leyendo sí. y he averiguado que es una mala práctica ponerle comillas, es más bien utilizar el string.empty, Bueno, pero porque... lo que pasa es que esto para nivel de académico se hace así, porque el nivel realidad es la otra forma que usted está diciendo, ¿correcto? Porque eso es Ok, cierto. Entonces, no quiero meterles funciones ni ciertos procedimientos para no enredar el asunto, pero está bien su aporte. ok. Listo, entonces ya puede, algo más, Deison, mientras va compartiendo. No, pues sería compartir pantalla y mostrar cómo se instala el SQL Data, pero no me aparece aquí habilitado. Creo que hay Entonces, que otorgar unos permisos. hagamos una cosa, Deison. Si Hágase quiere, yo un saco video. pantallazo y lo envío al chat. No, O grabo un video. hagámoslo mejor así, Deison. Y es un aporte muy importante y le voy a dar unos puntos por eso, ¿correcto? Porque si usted se ha desgastado ahí, yo le doy unos puntos adicionales a ese aporte que usted va a hacer en su trabajo. ¿Listo? Unos puntos adicionales. ¿Y en qué consiste? Usted va a hacer eso, un videíto, en unos 2 minuticos, lo hace, me lo envía a mí en un link en YouTube y yo a todo el grupo de la materia de lenguajes de programación se lo comparto como aporte de Deison a la materia, ¿correcto? Lo Ok, puede hacer de aquí al domingo, al lunes y yo lo publico para todos. O bueno, si puede más tarde, mejor para que todos puedan empezar a trabajar. ¿Listo? sí, ¿Le sí, parece? me Le parece parece, bien. por su aporte y lo que ha aportado al curso me parece muy importante. Listo, les voy a compartir, entonces quedamos así, yo se los comparto, les voy a compartir la asistencia, por favor, para que me hagan ese favor de aplicarla. ¿Listo? Van llenando la asistencia, si me hacen ese favor, ahí se las compartí por el chat. Si les llegó, por favor, me confirman.
Pues aquí no nos aparece habilitado el chat. El No chat, sé. profe, no aparece habilitado, por eso no he enviado el video tan raro. Espera un momentico, habilito el chat. A ver si es que lo que está pasando es que a veces estos encuentros tienen su problemita. Porque son permisos de la que se generan. Que estoy tratando a ver si me deja. Y no me está dejando. Los voy a convertir a moderador, entonces van mirando si ya les va dejando. Miren a ver si ya me confirman si ya pueden, por favor. No me aparece la opción, profe. Entonces se las voy a compartir por el Skype. ¿Listo? Entren ahí al Skype porque aquí no me dejó. No sé, es cuestión de privilegios. Ya es de la universidad, ¿no? Entonces ahí en lenguajes de programación. Mírenme si por Skype ya la tienen, por favor, la asistencia. ¿Me confirman, por favor? Profe, Sí, yo creo por que no Skype. estoy en ese grupo. Señor, Yo creo que yo no estoy en ese grupo de lenguajes de programación. ¿y por qué no se debe registrarse? Acuérdese. Debe registrarse. Me manda un correíto y ahorita yo le mando porque no es importante que esté en el grupito. Acuérdense que yo mandé un link para que ustedes pudieran tener acceso a eso. Mándenme un correíto y yo le mando la asistencia. ¿Listo? Bueno, listo, muchachos. Ustedes me hacen el favor, me hacen la asistencia ahí. Los que no tienen el Skype por ahora y traten de vincularse al grupo porque eso es importante. Pregunto, John, Sandra, Cristian, Yalil, Carlos, ¿tienen alguna pregunta antes de terminar la sesión del día de hoy? A mí me quedó todo claro. Perfecto. ¿Necesitan el código de alguna cosa? Se los comparto. Ah, pero tendría que mandarlo por correo, por el. Instructor, es que yo tengo duda en cuanto yo escogí la opción 2 y me dice que debe cargar las imágenes y traerme la descripción. Entonces no, o sea, o no tengo en claro cómo para que me carguen las imágenes, Eso que sí yo generando los códigos. eso sí te toca investigarlo. O sea, Okay. ¿cómo se hace en YouTube? Tú puedes en YouTube buscar o me contactas en estos días y te digo cómo hacer, así como cargo un dato, tú tienes que usar cómo cargar un dato, imagen, en una base de datos MySQL desde C#. Y él te dice, mira, haga esto, esto, esto. Y hay que crear un campo especial. O sea, no es un campo normal, no sé si es un VLOOP. Tienes que mirar qué tipo de dato maneja la imagen que vayas a cargar. ¿Listo, Sandra? De resto es Sí, igual, señor. es el único agado que tiene de dificultad ahí. ¿Correcto? Perfecto. Sí, señor. Entonces me Gracias. contactas por el interno y yo te puedo ir indicando. ¿Quién más tiene así como inquietudes? Profe, yo le escribí por el Skype en interno Sí, para ver si por favor me puedes compartir el link del grupo y el de asistencia. listo, permítame. Primero que todo, le voy a compartir el del grupo para que pueda por ahí. Gracias. Mira, ahí está el del grupo. Entra al grupo y ya puede mirar la asistencia. Ya lo tiene. ¿Listo, John? Ya. Muchas gracias, profe.
Con mucho gusto. Bueno, entonces, muchachos, les deseo mucha suerte con eso. Si tienen alguna duda, tanto los que están en sala como los que van a ver el video fue muy claro, todo el proceso, no es largo, es delicado. De pronto el insert es el único complicado. Tener en cuenta lo que Dyson nos va a compartir, de pronto para facilidad, o si quieren seguir como lo expliqué, cualquiera de las dos opciones es válida. Recuerden que no es la única forma de hacer un CRUD, como lo comentaba Dyson, hay otras opciones. Y lo importante es que permita grabar, insertar, actualizar, borrar, eliminar y consultar. Y no se olviden, por favor, crearme el videíto del código más o menos rápidamente y el funcionamiento así como yo lo hice al final, porque es complemento del ejercicio, porque es muy largo, entonces yo tengo que validar su desarrollo completico. Me va a llevar bastante tiempo. Traten de no dejarlo para última hora porque me afectan a mí, entonces se va a demorar la nota. Entonces, entre más rápido dediquen el tiempo, aprovechen este puentecito de pronto para hacer el formulario, los botones y de pronto dejar listo aunque sea el insert. Sería buenísimo en estos 3 días tratar de sacarle tiempo, ya que tienen los conocimientos fresquitos. Entonces, muchachos, muchas gracias. No se olviden entonces de la asistencia. ¿Alguna pregunta adicional? Voy a parar el video. Ese video lo publicaré